Hola, buenas noches, ¿cómo están, amados hermanos? A esta plataforma, en esta plataforma Cosecha Intercontinental. Damos las gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos tiene con bien en su inmensa gracia y misericordia. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias a Dios por tu inmensa misericordia, por tu inmensa bondad, Señor amado. Gracias por tu presencia en esta noche, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, el Consolador, y la gracia bendita, Señor, de tu inmenso amor, Señor, nos ayude, Cristo de la gloria. Gracias por tu presencia, Señor amado. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy las gracias, Padre, por esta bendita oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, para compartir las Sagradas Escrituras. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy las gracias, Padre amado, de tu inmensa voluntad para nuestros corazones, Padre. Te adoro y te bendigo, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad, Padre amado. Por los hombres y mujeres que nos escuchan a través de las redes sociales. Te ruego que en el nombre de Jesús, tú me des la gracia para compartir, Señor, las Sagradas Escrituras a favor de la iglesia, la cual tú compraste con tu sangre. Te alabo y te bendigo, Señor. Y te doy las infinitas gracias, Padre, por los dones del ministerio. Y tu gracia bendita, Señor amado. Úsanos para tu gloria y tu honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amados, tengan ustedes muy buenas noches. Te alabo y te bendigo, Señor. Y te damos las gracias, oh Dios, por esta bendita oportunidad. Quiero compartir en esta hora sobre la gracia bendita de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Hoy día salí de paseo con mi esposa. Fuimos a caminar, a pasear, a hacer algunas compras. Me encanta cuando camino con ella y ella está a mi lado y yo estoy a su lado. Me senté en un banquito y comenzamos a comer algunos pastelitos con un refresco. Y el camino yo iba bromeando con ella, como enamorándola, y me gustaba su sonrisa. Y estaba tan relajado, despreocupado por diferentes agendas que tenía. La Biblia dice: el que hay esposa y el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y la benevolencia de Jehová quiere decir que uno alcance el bien. Alcanza una gracia bendita de parte de Dios al tener la esposa y la compañera de uno, el cual uno puede abrir su corazón, compartir con ella algunas inquietudes personales, planificar juntos. Y eso es gracia. Y eso es gracia.
Y eso es lo que quiero compartir. Cuando el apóstol Pablo habla en el libro de 2 Corintios, capítulo 12, en 2 Corintios capítulo 12, cuando él hace referencia a una respuesta a los Corintios en su carta, Corintios capítulo 12, versículo 3, y conozco a tal hombre, digo, el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense más de lo que de mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en mis necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Qué éxito la vida del apóstol Pablo en medio de sus persecuciones, en medio de sus angustias, en medio de sus debilidades, ser fuerte por la gracia de Dios. Ser fuerte por la gracia de Dios. Afrontar adversidades como él la manifiesta acá. Debilidad, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias dentro de su labor ministerial, dentro de su labor misionera, dentro del currículum de su vida sirviendo a Dios, sirviendo al Señor. A veces me pregunto, el éxito, ¿no? En nuestras debilidades, en nuestras persecuciones, en nuestras angustias, en nuestras enfermedades, la fuerza que es la gracia de Dios, la fuerza que nos contempla, la gracia del Señor. Gloria a Dios. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14, perdón. Aquel verbo se hizo carne, hablando de
el Cristo encarnado, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía que viene después de mí, es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y gracia sobre gracia, y de su gracia bebemos todos. La ley vino por medio de Moisés, fue dada, dice la palabra del Señor. Pero la gracia de Dios por medio de Jesucristo. La gracia de Dios es una persona. La gracia de Dios ha sido manifestada en Jesucristo. Y esa gracia en la persona de Jesucristo nos da plenitud. Y de esa gracia bendita, todos podemos beber. Todos podemos beber. Es la bendita gracia de Dios para cada uno de nosotros. La gracia de Dios nos da fuerza y fortalece nuestras angustias. La gracia de Dios nos hace fuertes. La gracia de Dios nos hace victoria sobre nuestras circunstancias. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a Dios, dice el apóstol Pablo, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Menciona nuevamente que la gracia de Dios nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y por esa gracia todos nosotros somos enriquecidos en Él. Por esta gracia de Dios somos enriquecidos en Él. Gloria a Dios. Por esta gracia de Dios somos enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia. Gloria a Dios. Por esta gracia bendita, bástate mi gracia. Somos ricos. En toda palabra y ciencia. Lo que Él nos da, esta gracia bendita, hace que nosotros en Cristo Jesús no nos falte nada, no tengamos carencias, porque estamos enriquecidos en Cristo Jesús. En Él tenemos abundancia, en toda palabra y en toda ciencia, en conocimiento, en virtud de la riqueza de su gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta gracia de Dios nos enriquece. Esta gracia de Dios nos da de beber de la plenitud. Esta gracia de Dios nos fortalece en nuestras debilidades. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 dice pues, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor, que por esta gracia de Dios estamos gratuitamente justificados. Bástate mi gracia. Por esta gracia delante de Dios estamos declarados justos, sin culpa, sin condenación delante de Dios. Y es una gracia gratuita. Es una gracia gratuitamente. Gloria a Dios. Es un regalo de Dios, la gracia de Dios en Jesucristo. Bástate mi gracia. Porque mi gracia se perfecciona en las debilidades del ser humano. Mientras más reconocemos nuestras debilidades y buscamos a Dios en oración, más Él nos hace fuertes. Mientras reconocemos que en Él hay todo y por todo, bebemos de su plenitud. Mientras damos gracias a Dios en Cristo Jesús, esa bendita gracia nos enriquece en toda palabra y en toda ciencia. Bendita gracia de Dios. Esa gracia nos justifica gratuitamente delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir continuando hablando de esta bendita gracia de Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5. Justificados, versículo 1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice que esta gracia de Dios hace que nosotros nos mantengamos firmes. Y esta gracia de Dios nos hace que nosotros nos gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto dice esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el Espíritu de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¡Qué bendita gracia! Esta gracia nos provee a nosotros para que estemos firmes. Esta gracia nos provee para que nosotros nos gloriemos
en las dificultades. En las dificultades estemos contentos, en las dificultades y en las pruebas estemos con una paz que no puede entender el mundo. En las dificultades esta gracia nos da fortaleza. En las dificultades esta gracia nos trae una provisión sobrenatural. Bendita gracia de Dios, por eso dice la palabra, bástate mi gracia. Seguimos avanzando un poco más con esta gracia bendita. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 15. Pero el don de Dios no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Dice así, vuelvo a repetir, pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios de un hombre, Jesucristo. Y el don no sucede como el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Gloria a Dios. El pecado entró por un hombre y por un hombre la condenación. Y por otro hombre, Jesucristo, es el don de la salvación. Y este don de la salvación muere por muchos, para que estos muchos reinen en esta vida por esta gracia abundante, que es el don de su justicia. Bendito sea Dios. La gracia de Dios nos pone a nosotros como reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi gracia se perfecciona en medio de las debilidades. Y esta gracia de Dios, nos dice acá la palabra de Dios en Romanos, que por esta gracia, muchos, por esta gracia, por medio de Jesucristo, que es la gracia de Dios, y ese don de la justicia de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, esta gracia abundante nos pone a nosotros que reinemos en esta vida. Gloria a Dios. Bendita gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Y dice en el versículo 21, para así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia de vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Esta gracia de Dios nos pone a nosotros como reyes y sacerdotes en esta vida. Bendita gracia de Dios nos pone a nosotros esta gracia bendita. Nos pone a nosotros para que reinemos en esta vida.
Esta palabra gracia aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 6, hablando de Noé. Y Noé halló gracia delante de Dios. Noé halló gracia delante de Dios. La palabra Noé significa reposo. Y la gracia de Dios es reposo. La gracia de Dios es reposo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es la gracia de Dios. Seguimos avanzando con esta bendita gracia de parte de Dios para nosotros, la iglesia del Señor. Y esta gracia nos sigue hablando en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Para que conocéis la gracia dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que para amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice, esta gracia de Dios en Cristo Jesús hizo pobre Jesucristo, para que nosotros a través de su pobreza seamos nosotros enriquecidos. Cristo Jesús en la cruz del Calvario tomó la maldición de la pobreza. Él siendo rico se hizo pobre, Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para que a través de esa pobreza que Él tomó nosotros seamos enriquecidos. Como dice en la palabra de Dios en 1 Corintios, somos enriquecidos en toda palabra y ciencia en Cristo Jesús. Las gracias sean dadas de Dios por medio de Jesucristo, que nos ha enriquecido en toda palabra y ciencia en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendita gracia del Señor. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Y Dios es poderoso, dice, para que abunde en vosotros toda gracia, a fin que nosotros teniendo siempre todas las cosas para que abunde, tengamos todas las cosas más que suficiente para toda buena obra. Gloria a Dios. Tenemos que depender de esta gracia bendita en Cristo Jesús. Tenemos que la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, tenemos riquezas, somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Tenemos que vernos en Cristo Jesús, ya que en Él somos, en Él vivimos, sea que muramos o que vivamos, tenemos que vernos en Él porque Dios nos ve a través de la obra de Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que vernos en Cristo Jesús, porque en Él somos nueva criatura por la gracia de Dios. En la gracia de Dios, por Él somos redimidos en Cristo Jesús. Por esta gracia bendita somos salvos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo. Amén. En el libro de Gálatas,
capítulo 1, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, por cuanto agrada a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El llamado de Dios que reconoce acá el apóstol Pablo, reconoce que su llamado es por la gracia de Dios. Y él ve que Dios lo separó del vientre de su madre y que lo llamó. Y este llamado es por la gracia de Dios. Dios llamó al apóstol. Gloria a Dios por su gracia. Por su gracia. Por la gracia de Dios, Dios llamó al apóstol. Nuestro llamado no es por ningún mérito personal. Nuestro llamado no es por un mérito eclesiástico. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 15, hablando del apóstol Pablo. Capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado a sí mismo lo que recibí, que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a los apóstoles, y a todos como un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por la gracia, y por su gracia, no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Amén. La gracia de Dios conmigo. No hay por qué gloriarse el apóstol Pablo, porque su trabajo, reconoce el que su trabajo es por la gracia de Dios en él. Por la gracia de Dios en él. Por la gracia de Dios en él. En el libro de Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3. Versículo 12 dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Para apartarse de Dios. La gracia nos mantiene en una actividad
motivada por la gracia que es Cristo Jesús. Acá la palabra malo viene del griego que significa proneo, que quiere decir lleno de labores y de actividades. En otras palabras dice que no hay entre vosotros un corazón lleno de labores y lleno de actividades y de incredulidad, que nos aparte del Dios vivo. Podemos estar trabajando y trabajando y trabajando y haciendo actividades, pero estas actividades que nosotros hacemos, que es un trabajo, ya no es motivado por la gracia de Dios. Ya no es motivado por esa labor que dice Pablo, que Dios es el que hace la obra y es la gracia que hace la obra. Entonces, cuando ya no es la gracia de Dios, ya no se reposa en la labor, en el trabajo. Ya no hay esa tranquilidad, hay la perturbación, hay la preocupación, hay la desmesuradamente, la fatiga y la ansiedad. Pero la gracia es reposo. Trabajar bajo la potencia, dice el apóstol Pablo en Colosenses dice así el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Capítulo 1 de Colosenses, dice así el apóstol Pablo, de la gracia, dice así. Dice, a quien anunciamos, dice, a todo hombre, enseñándole a todo hombre en toda sabiduría, de presentarlo perfecto en Cristo a todo hombre, la cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Es lo que está mencionando el apóstol Pablo. Dice, yo trabajo, pero yo trabajo según la potencia, el poder. La potencia y el poder de Él en mí. Gloria a Dios. Que actúa poderosamente en mí. Lo que mencionaba en Corintios, que yo no soy yo el que trabajo, sino es la gracia de Dios en mí. Bástate mi gracia. Porque mi gracia se perfecciona en tus debilidades. Bástate mi gracia, porque mi gracia hace que bebas de mi plenitud. Bástate mi gracia, porque mi gracia eres enriquecido en toda palabra y ciencia. Bástate mi gracia, porque mi gracia eres llevado en reposo. Bástate mi gracia, porque en mi gracia eres rey y sacerdote en Cristo Jesús. Bástate mi gracia, porque en mi gracia, cuando trabajas, ya no eres tú, sino es la gracia de Dios contigo, que es poderosamente actuando en ti a través de ti. Esa es la gracia de Dios. Que no es activismo, que no es una labor nacida de la necesidad, nacida de algo exterior, sino es algo que está dentro de ti moviéndote, que de la parte de Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Gloria a Dios, bendita gracia del Señor, bástate mi gracia. Dice en Efesios, capítulo 1, gloria a Dios.
Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en abundar con nosotros en Cristo Jesús. La gracia de Dios tiene tanta abundancia que va a revelar en nosotros la bondad de Dios que tenemos nosotros, la iglesia. La gracia de Dios en nosotros va a revelar la bondad de Dios que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Esta gracia va a revelar la bondad de estas riquezas. La gracia de Dios nos enriquece a nosotros porque revela la bondad de Dios Process on the left side of your work. en Cristo Jesús a favor nuestro. Y esta bondad de Dios trae para nosotros salvación por medio de nuestra fe. Y este no es de nosotros, para que nadie pueda llevarse la gloria, sino que esta gracia es el don de Dios en Cristo Jesús, para que nadie se gloríe. Y esta gracia ha hecho esto, nos ha hecho hijos de Dios en Cristo Jesús. Y esta gracia en Cristo Jesús, de antemano Dios ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos soltarnos de las preocupaciones, de las necesidades, de lo que nos agobia, ponerlo todo delante del Señor y confiar en esa gracia bendita que se va a encargar de resolver las cosas. Ya que esta gracia nos ha dado vida en Cristo Jesús, ya que esta gracia nos ha libertado del pecado, ya que esta gracia nos ha redimido de las maldiciones, ya que esta gracia nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre, ya que esta gracia ha hecho algo tan estupendo en nuestras vidas, de tal manera que Cristo Jesús, a favor nuestro, nos bendice de una manera extraordinaria. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. La gracia de Dios está ahí. En Cristo Jesús, lo que Él ha hecho ya a favor de nosotros, sentándonos juntamente con Él en Cristo Jesús. Así como Él es, somos nosotros en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios en 1 Juan. Y con Él somos herederos, como hijos de Dios, y coherederos con Cristo Jesús. Si Dios es por nosotros en Cristo Jesús, ¿quién contra nosotros? Bástate mi gracia para laborar en la obra del ministerio. Bástate la gracia de Dios para tu matrimonio. Bástate la gracia de Dios para la crianza de los hijos. Basta la gracia de Dios para las actividades de los negocios. Basta la gracia de Dios, basta solamente la gracia de Dios para la labor del ministerio. Solamente la gracia de Dios nos sostiene mientras somos débiles por diferentes circunstancias o adversidades. Esa gracia nos da la fortaleza para mantenernos siempre firmes en nuestra labor para la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta bendita oportunidad, ya que somos llamados desde el vientre de nuestra madre por tu gracia.
Por tu gracia, oh Dios, somos enriquecidos en toda palabra y ciencia. Te doy la gloria y la honra, Padre amado, por tu gracia. Tú nos has puesto como reyes y sacerdotes en esta tierra, Señor. Por tu gracia, oh Dios, tú nos has hecho, Señor, que reinemos en la vida. La enfermedad no puede reinar en nosotros, Señor. La adversidad y las dificultades y la miseria y la pobreza ni la carencia, Señor. Tú nos has puesto, Dios, en Cristo Jesús sentados en los lugares celestiales, para que nada de nosotros sea nuestra gloria, sino la gloria sea tuya, Señor. Porque tú eres el que obra la potencia de ti en nosotros, Señor. Nuestro trabajo es el trabajo de Cristo Jesús en nosotros, Señor. Que hace la labor a través del poder del Espíritu Santo, Señor, obrando. Nosotros solamente somos canales e instrumentos que por tu gracia, Señor, tú nos has llamado, nos has separado, nos has entrenado. Nos ministras día a día, Señor amado. A ti entregamos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros proyectos y sueños. Tú te haces cargo de todo porque tú eres nuestro buen pastor. Somos nosotros tu rebaño, Señor. Y solamente aferrándonos a ti, dependiendo de ti, de esa gracia bendita, Señor amado. Para que tú, oh Dios, sigas haciendo la labor, Señor, en Cristo Jesús a favor de la iglesia, de los santos redimidos en Cristo Jesús. Para la gloria y honra de tu nombre, Padre amado. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir las Sagradas Escrituras a todo aquel que oiga, Señor. Sea bendecido con ella, Padre. Amén y amén. Y gracias a Dios por esta oportunidad. Pastor Daniel, buenas noches. Hermana Rosa, buenas noches. Dios bendiga, hermana Maribel. Gloria a Dios por esta plataforma Cosecha Intercontinental. Tal vez, Pastor Daniel, Dios bendiga. Bendiciones. Hola. Bendiciones. Aquí está cayendo una tormenta, pero aquí estamos, apóstol, leyendo su tema de la gracia sobre gracia, como el Señor vino a mostrarnos su amor y dentro de todo ello su gracia, ¿no? Moisés vino a mostrarnos la ley, y el Señor nos vino a mostrar su gracia, que significa que no somos salvos por obras, ¿no? Sino por medio de la fe, por gracia, nos ha dado la salvación. Y tenemos que tomar en cuenta eso porque hay algo que yo tengo muy entendido, que la obra es del Señor. O sea, no hay más, que es la obra de Él. Cuando le queremos añadir o agregar más de la cuenta, ya dejamos de honrar, ¿no? De darle las glorias todo a Él. Él no comparte su gloria. Por eso es por gracia, de un favor inmerecido, un favor que el Señor nos ha hecho sin que nosotros hayamos hecho algo. Y lo vemos desde aquel que estaba en la cruz, ¿no? Estaba todo también crucificado. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nada más le bastó la gracia de ese momento, de que él estaba creyendo lo que Jesús estaba haciendo por él en la cruz, y eso es lo que hizo por nosotros. Su gracia, su amor, es lo que nos sostiene. Si nos sostuviera por obras, al violar
usted lo estaba leyendo, al violar la ley, una tilde de la ley a uno mínimo de la ley, pues estamos condenados a muerte. Estuviéramos condenados a muerte. Pero el Señor vino a cumplir la ley para que pudiésemos estar en su gracia. Ahora, ¿qué ha hecho Él para que podamos estar en su gracia? Pues nos cambió. Es un cambio de Él, o sea, Él sigue ese proceso. Porque algunos cuando piensan de la gracia, piensan que sigue el pecado, ¿no? O sea, aún Pablo lo decía, sigue en la libertad. Seguimos en la libertad, pero no es libertinaje. Hay gente que usa su libertad para pecar, ¿no? Pero creo que cuando el Señor nos ha llamado, no nos deja, se lo digo, todo el tiempo Él está ahí, no nos abandona, al contrario, nos va jalando como sus ovejas, ¿no? Y se cumple que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces va su callado y nos va pastoreando y nos va acompañando en ese proceso hasta que llega un momento que dice, ya estás listo, y nos envía a una misión, nos lanza, nos promueve para servirle. Y aún ahí nos sigue pastoreando, porque terminando nuestro trabajo, terminando el tiempo, el tiempo de que Él nos ha señalado, nos vuelve a capacitar, o ya estamos dentro de una capacitación y nos vuelve a lanzar. O sea que cuando somos de Él mismo lo dice, que estamos en sus manos, siendo Él la viña, nosotros los pámpanos, que constantemente quiere que llevemos fruto. Entonces, todo eso, apóstoles, por gracia. Amén, O sea, amén. todo lo va conduciendo, lo va llevando, lo va fortaleciendo nuestras vidas. Si fuera por nosotros, apóstol, realmente por nosotros mismos no nos podemos sostener. Amén, Nos amén. sostiene su gracia. Pues bendiciones, apóstol. Gracias, apóstol. Gracias, apóstol. Daniel, gracias. Hermana Rosa Rodríguez, bienvenida. Dios bendiga. Su micrófono, hermana Rosa. Gloria a Dios. Aquí estoy, buenas noches. De verdad que agradecida con el Señor por su gracia, porque por su gracia, bondad y misericordia es que estamos vivos, estamos salvos. A veces la gente dice, oh, tengo un milagro que contar. El Señor me salvó la vida ayer o tal día. Y yo digo, el Señor nos cuida de nuestra vida a cada segundo, porque a cada segundo podríamos morir. Estamos en el hilo, en el camino, pero por su pura misericordia, Él nos premia con días más de vida. Como decía el apóstol Pablo, a mí me gusta eso que él dijo, para mí el morir, ¿cómo es? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque la gente tiene temor de morir. Si es ganancia, si es llegar a la presencia del Señor, pero ese temor es cuando no está convencido de estar con Él, de ser salvo. Pero otra cosa que todos queremos ir al cielo, pero nadie nos queremos morir. Y si no nos morimos, pues no vamos a llegar al cielo. Entonces, por su gracia, el Señor nos sostiene. Es difícil y es fácil mantenerse, no es muy fácil mantenerse en el Evangelio. Muchas veces la tecnología
hace creer que uno tiene en sus manos ciertos poderes y no nos damos cuenta que el verdadero poder, amor y misericordia la tiene el Señor. Y Amén, que amén. por su gracia somos salvos, no porque éramos los de mejor familia, porque éramos los más guapos, porque éramos los adinerados, porque éramos los más santitos. No, por su pura misericordia nos escogió. Y nos escogió desde antes de la creación. O sea que somos un verdadero privilegio. Somos privilegiados, somos como lo máximo. De verdad que por su pura gracia, amor y bondad, como dice la canción. Eso es hermoso poder participar en esta noche de gracia. Muchas bendiciones. Gracias, hermana Rosa. Gracias, pastor apóstol Daniel Aguilar, por la presencia de cada uno de ustedes. Vamos a orar, cerrando esta comunión de los santos. Pastor apóstol Daniel, si nos da una palabra de oración para despedirnos hasta el viernes, con el favor de Dios. Sí, apóstol. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos ha dado. Cierto que tenemos que tener esa gracia tuya, ese amor, porque este tiempo es de tener misericordia y amor por los demás. Señor, que sigamos siendo capacitados, instruidos por tu palabra y estás usando al apóstol Heredia, Señor, para vertir esta palabra y declararla en los cielos, Señor. Que la gente que la escuche en esta Aleluya, grabación sí. sea impactada en sus corazones, porque lo que se combate es el legalismo, el ser policías o el estar cuidando a los demás, como el Señor siempre les dijo a los fariseos, es que ustedes ven la paja del ojo ajeno, Aleluya. pero no ven su viga. Señor, ayúdanos a realmente a extenderle la mano al necesitado, extenderle la mano a aquellos que están por perderse, que podamos alcanzarlos para ti, Señor, pero en tu gracia, en tu amor, no en un legalismo, no en demandar cosas que a veces no hacemos nosotros, porque aún la obra es tuya, porque dice tu palabra que la obra que empezaste en Oh, Cristo sí, Jesús, Señor. a tu tiempo tú la vas a perfeccionar. Tú eres como tú eres el labrador, tú mismo lo mencionas, dice, yo soy la vid, mi padre el labrador, y nosotros los pámpanos. Quiere decir que no hacemos nada. Señor, gracias por tu gracia, porque siendo la vid, el padre el labrador, nuestro padre, quiere decir que él es la obra. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros hermanos, a la hermana Rosa, a los que no entraron por circunstancias, por trabajo, por problemas familiares. Ayúdales, que nos ayudes a pensar a bien, porque a veces Oh, cuando sí, no se Señor. dan las cosas, pensamos mal de los demás, pero todas las cosas nos ayudan a bien. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastores. Gracias, Rosita. Dios bendiga. Amén.